El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticia de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Y decían pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando la palabra de Dios, esta palabra viva de Dios, esta palabra que perdura por el tiempo, por la eternidad, esta palabra que se aplica desde antaño hasta nuestros tiempos, sigue aplicándose y sigue esta palabra viva para todas las generaciones, ¿no? Es la palabra de Dios. Como vemos aquí que Jesús, como tenía costumbre, iba a las sinagogas, ¿no? Y participaba también él. Y ya era muy conocido, muchos lo seguían, ¿no? Les agradaba escucharlo. Y vemos aquí que llega a Nazaret, su pueblo, a Nazaret, donde él se había criado, ¿no? Y dice que fue a la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Le alcanzaron un libro, y dice que era el libro del profeta Isaías, ¿no? Donde vemos que Jesús hace la lectura de este libro, de este profeta, la profecía que había hecho este profeta, y en sí era Jesús. De quien hablaba en esta parte de la escritura era Jesús, el ungido, dice, ¿no?
El Espíritu de Dios, del Señor está sobre mí. Él mismo estaba anunciando esa gracia. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Aquí, en realidad, el pueblo de Israel esperaba siempre desde antaño por las profecías que se realizaban sobre su venida. Ellos esperaban un Mesías terrenal, como se dice, un Mesías con riquezas, con poder terrenal, pero Jesús, su reino no es de este mundo. Él venía a libertar a los oprimidos, dice aquí, ¿no? A los oprimidos por el pecado, queridos hermanos. Eso es lo que venía a hacer Jesús. Fíjate, Israel cada 50 años celebraba el año del jubileo, donde se perdonaban las deudas, eran liberados los esclavos. Ahora era el mismo Dios que en Jesús iniciaba un año de gracia que iba un jubileo que perduraría hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y era Jesús el mismo Dios al que no reconocieron, no lo reconocían. Ellos se maravillaron por las palabras de Jesús y pensaron en medio de todo, pensar que es el hijo de José. No podían aceptar que Jesús fuera la viva presencia de Dios, ¿no? No reconocieron en él la presencia divina, ¿no? Su divinidad. Con este anuncio, Dios iniciaba su revelación mediante su Hijo, queridos hermanos. Jesús lo da a conocer a su Padre y realizaría muchos milagros y señales. Así es, y con este anuncio de Jesús terminaba el tiempo de las promesas y las profecías, ¿no? Ya se hacía presente lo que Isaías había profetizado, ¿no? De que vendría un Mesías, y el mismo Mesías en la sinagoga anunció y se presentó ante todos, ¿no? Él era el Mesías, el que estaban esperando. Él era el ungido. Él es Dios. Pero no lo reconocieron, como vemos más adelante, ¿no? Queridos hermanos, aquí le dicen, ¿no? Dice, el mismo Jesús dice, ¿no? Seguramente ustedes me van a recordar el dicho médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuenta que hiciste en Cafarnaúm. Cafarnaúm era un pueblo que lo recibió con cariño, era un pueblo al que Jesús amaba, era un pueblo en el que Jesús se sentía a gusto, se sentía acogido. Por eso hizo muchos milagros en Cafarnaúm. Y el mismo Jesús dice, ¿no? Jesús añade, ¿no? Ningún profeta es bien recibido en su patria. Les dice esto por eso mismo que les estoy diciendo, ¿no? Él, por muchos milagros que hubiera realizado en Israel, nunca lo hubieran reconocido, ¿no? Como vemos más adelante, a pesar de todo, a pesar de que sabían de todas las curaciones, todos los milagros portentosos que había hecho Jesús, lo llevaron, lo apresaron, y todo el pueblo, se puede decir, lo gritaron que lo crucificaran, ¿no? Aceptaron la crucifixión de nuestro Señor. Verdaderamente, hermanos, es muy difícil dar testimonio y llevar a la conversión a los de nuestra misma casa, a los de nuestro mismo ambiente, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. No es fácil, no es fácil. Sin embargo, tenemos que poner todo nuestro empeño. Grabémonos esto en nuestra cabecita, hermanos. Debemos poner todo nuestro empeño para llevar a Jesús
y que sea conocido por todos. No nos cansemos de predicar, no nos cansemos de anunciarlo, empezando por nuestra familia, porque a veces podemos estar en el camino del Señor y tenemos esa preocupación de que los miembros de nuestra familia aún no están en el camino, pero no debemos desfallecer, no debemos descansar, debemos seguir luchando, anunciándolo al Señor, hablándoles de Él, ¿no? Para que lo conozcan, para que también gocen de los beneficios que podemos tener teniendo en nuestras vidas la presencia divina, la presencia de nuestro Dios. No, vemos aquí, pues, como les decía, que Jesús nos viene a liberar del pecado. La liberación que Él busca no es la opresión de los pueblos con el sentido de que en este caso Israel, que era oprimido por los romanos, ¿no? Ese no era el reino de Cristo. Él venía a liberarnos de la opresión del pecado, a la que el enemigo nos quiere o nos puede tener esclavizados. A eso es a lo que viene el Señor, a liberarnos. Viene a dar plenitud a su palabra para que abramos nuestros ojos a la verdad y con un corazón limpio podamos amar a Dios y a los demás. Eso es lo que quiere. Él quiere un cambio en nosotros. Él quiere un cambio, que nosotros nos sintamos liberados de las cosas de este mundo para poder dejar que el Señor obre en nosotros. Eso es lo que quiere Dios, que nos liberemos de las cosas de este mundo, todo lo que nos puede atar y nos puede poner una venda en los ojos para que no reconozcamos su presencia, para que no lo sigamos. Sí, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. Las luces de la tecnología del mundo, el consumismo, todas las cosas materiales que hay en el mundo que nos pueden deslumbrar, tengamos mucho cuidado, porque esas cosas nos pueden nublar nuestra vista y nos pueden impedir ver que la presencia de Dios en nuestras vidas, pueden impedir que nos ensordezcamos y pueden hacer que nos ensordezcamos y no escuchamos la palabra de Dios, no escuchemos aquello que nos puede llevar por el camino correcto, sino escuchemos la seducción del maligno, del enemigo. Nosotros no cuesta nada seguir a Dios, hermanos. Si no tenemos en nuestro corazón un poquito de amor a Dios, pues yo les invito a acercarse a Dios, empezando por la oración, pedirle: Señor, hazme como tú quieres. Aumenta mi fe, Señor, porque eso significa que no tienes fe. Aumenta mi fe, Señor, porque yo en el fondo sé que solamente puedo encontrar mi salvación contigo, Señor. Que si me abandono a las cosas del mundo, voy a lograr solamente mi perdición. Señor, yo quiero que cuando tú vengas a buscarme, cuando tú me llames, quiero ser salvo. Quiero compartir contigo la plenitud de vida que tú nos ofreces. Quiero compartir contigo esa buena nueva, ese reino que tú nos tienes preparados. No quiero ser presa del enemigo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Salva mi alma y la de mi familia. Ayúdanos a darnos cuenta que en ti está la salvación, que alejándome de ti
estoy perdido, Señor, ayúdame a entender eso y a buscarte ardientemente, a buscarte con amor, con el deseo de halagarte, de hacer todo lo que te agrada, Señor, a sentirme a gusto contigo. Permíteme sentir tu paz, el sosiego que nos puedes dar aún en las tribulaciones, Señor. Ayúdame a sentirme abrazado por ti en los momentos difíciles, en la enfermedad, en la tristeza. Al sentir la alegría de tu presencia en mi vida y en la de mi familia también, Señor. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios. Todos estamos llamados a hacerlo, queridos hermanos. Y recuerden siempre que tenemos un Dios Padre que nos ama. Si has caído en el pecado, regresa, hermano. Regresa, Dios no te va a censurar. Dios va a abrir los brazos y te va a recibir de nuevo. Pero tienes que estar decidido a abandonar todo aquello que te ata al mundo, todo aquello que te tiene esclavizado, oprimido. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.